Hola. También la mortalidad tiene la misma distribución. El 80% de las muertes está en esta área. Hola, ¿quién es? Juliana de la Filbo, un gusto. Hola, Juliana, gracias. Yo estoy aquí en comisión primera, pero estoy haciendo la prueba aquí al lado, entonces, por si oyes ruidos. Tranquila, y no necesitamos mucho más. Ya con esto que me hablaste, veo que se oye bien. Tu internet funciona perfecto. Entonces, si quieres, simplemente déjalo sin el video y sin el audio mientras estamos a una, ¿te parece? Es de 1 a... A dos. Vale. ¿Y la gente qué link promuevo para que entren? Filbo, el Facebook de Fil Bogotá. Ya te lo paso si quieres por aquí. Dame un segundo. Y ahí, izquierda, en videos, les va a salir. Pasemos a la una que está en live. Espérame un segundo. Yo verifico que vayamos por Fil Bogotá y no por Corferias. Sí. Vamos por Fil Bogotá. Acá en el chat te voy a poner. Vale. Listo. Ahí lo encuentran y vas a tener, nos va a acompañar el INSOR, intérprete de lengua de señas. Entonces, pues la única recomendación que nos hacen ellos es que traten de hablar obviamente uno a uno para que para ellos pueda ser más fácil y no perder el discurso de cada uno. Y lo otro es que cuando digan un nombre, que puedan hablar a la velocidad usual. Yo creo que tú igual ya sabes todo esto, pero en todo caso te lo repito. Cuando vayan a decir un nombre, les den tiempo por lo que tienen que deletrear uno por una las letras de cada nombre. Pero de resto, como si nada. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces Súper, dejo entonces ya ahorita hablamos. en silencio. Y sin video. Hola Diana, Hola, ¿quién ¿cómo habla? estás? Con Juliana de la Hola, cámara. Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno. La idea es que probemos tu sonido y tu imagen. Pero no te me has cortado hasta ahora.
Si quieres, háblame un poquito más. Ok, perfecto. Esto lo vamos a hacer con todos, ¿verdad? Sí, Ok, eso lo vamos a hacer con todos. Ya lo hicimos con Angélica, que muy bien. ya está ahí conectada, simplemente esperando a que empecemos. Entonces, bueno, tú también te ves que estás funcionando muy bien. Si quieres, puedes dejar ya tu, tu video y tu audio apagados hasta que empecemos. No sé si vas a saber que vamos a tener intérprete de lengua de señas. ¿Te comentó Nicolás? No, pero creo que en unos anteriores Sí, han tenido. sí han tenido. Sí. Listo. Entonces vamos a... No está conectado a la embajadora, ¿cierto? Ninguna de las dos. No, solo se ha Ah, ok. comentado Angélica y tú Ah, hasta ahora. perfecto, perfecto. Es que las dos lo van a hacer con celular, Ah, bueno, entonces, sí. Y están solitas porque como estamos en cuarentena no tienes tus equipos técnicos con ellas, entonces es importante hacer la prueba. claro. Me has escuchado perfecto, ¿no? Y ahí creo que... Sí, sí, estás perfecta. Estás Ok, perfecta. muy bien. Entonces yo te aviso, ¿vale? Listo, Cuando perfecto. estén conectadas. Voy a aquí estar pendiente, pero aquí quito la cámara. Ajá. Perfecto. Listo, Juliana, muchas gracias. Bueno, chao. Chao, Muy nos bien. vemos.
Hola, Nico. No me han contestado, ¿eh? Pues sí, porque ¿qué tiene? O sea, a lo mejor es más seguro y se va a estar cortando menos si la bajo, ¿no?
Hola, ¿con quién estoy del INSOR? Esto es con Ruth. ¿Cómo estás? Ruth. Bien, ¿y ¿Cómo tú? vas? Bien, bien, gracias. Vale, ¿y con quién más vamos a estar? ¿Con Cindy? Con Cindy, sí. Sí, ya, yo creo que nada más a conectarse. Vale, súper. Bueno, pues ¿Vale? un abracito, gracias. Igualmente, con gusto. Hola Patricia, bienvenida. Patricia, ¿me oyes? Y Cindy, ¿pueden abrir su cámara para probarla, porfa? Y Patricia, también, si me oyes, por favor, para mirar que tu internet está funcionando bien. Chicas, perfecto. Pues es que no sale, Quetzal, no sale nada. En la parte de abajo, toque la pantalla. Sí. En la parte de abajo, el micrófono primero, la cámara. No,
aquí no aparecen como en Microsoft Teams. No aparece eso. Ya te oigo, Patricia. Hola, bienvenida. Hola, ¿eres Diana? Juliana, soy Juliana de la Cámara Colombiana del Libro. La Muy bien. cámara debería aparecerte al lado del micrófono. Fíjate que al lado del micrófono, ahorita el micrófono ya no está cancelado, pero no hay ninguna cámara. No sé cómo es. Espérame un momento, yo hago una prueba en mi celular a ver si te puedo pasar una imagen, te puedo compartir una imagen. Embajadora, es que cuando mueve su mouse y lo pone cerca donde está el dibujito del micrófono, ahí automáticamente aparecen unos iconos y ahí hay uno de una camarita. Perfecto. Listo, ya te vemos. Veamos. ¿Y me oyen también? Ya te oigo. Yo te desactivé el micrófono que lo tenías apagado, pero igual, si quieres, le pedimos a la persona que se quede acá, que si no me equivoco es Aureli, que esté pendiente de activar y desactivar tu micrófono para que te dé una mano con eso. Bueno, sí, porque ahorita está desactivado. A ver, queda bien a esta altura el celular porque no puedo usar las computadoras porque tienen seguro para meter estos sistemas. Sí, así está perfecto. Está bien. Bueno, Hola. hola. Ok. Entonces, todavía falta mucho, ¿no? Faltan como que 20 minutos. Sí, faltan 20 minutos. Lo que estamos haciendo es dejar por ahora todos los micrófonos en silencio. Entonces, si quieres, yo ahorita te lo silencio. Si yo lo puedo cerrar aquí, pues le toco al micrófono y no le pasa nada. Mm. Pero no te preocupes porque nosotros nos encargamos de ayudarte con el micrófono. Ok, perfecto. Y, y esperamos a que se falten 5 para la 1, más o menos, para entrar al aire. Bueno, entonces cierro la cámara. Fíjate que dice que la cámara está cerrada y no es cierto, está abierta. No sé. Qué raro. Si quieres, déjala así como está. Yo te silencio el micrófono mientras tanto y cuando vayamos a volver a iniciar, vuelvo y te lo abro, ¿te parece? Y Ok, dejemos el video por ahora así como lo tienes quieto. perfecto. Muy bien. Bueno, señora, gracias. Gracias. Veo que ya ingresó la embajadora Eva también. Sí, hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, Hola. embajadora, ¿cómo está? Bueno, como puedes imaginar. Mal que no No, pudimos despedirnos personalmente. no, es una pena, pero estoy segura que nos vamos a volver a encontrar, Claro que sí. Patricia. ¿En México o en Suecia? Ya veremos. Sí, sí, claro. Yo, O en alguna otra parte del mundo, nunca se sabe. Me fui con mucha tristeza, te puedo asegurar, pero también contenta, ¿no? De estar. Bueno, no voy a estar con los míos en 2 semanas porque tengo que aplicar cuarentena también llegando de afuera. claro. Me preocupa que cuando entren mensajes, por más que les dije a todo mundo que no me mandaran mensajes,
¿No se tapa la imagen o sí se tapa? No, digamos, lo que va a pasar es que sí se cae la cámara, pero después vuelve y se activa. Ok, perfecto. Bueno, yo tenía la misma pregunta, pero no, porque yo ya no puedo hacer más para impedir que entren los mensajes. Claro, pero no se preocupen que tendríamos que estar bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, les voy a contar, nos van a acompañar Ruth y Cindy, que son dos chicas que trabajan con el INSOR y nos van a ayudar con la lengua de señas de este conversatorio. Lo único que hay que tener presente es que si van a decir algún nombre, les den a ellas un tiempo para poderlo hacer, porque como tienen que hacer letra por letra, se demora un poquito más, pero de resto, pues hablar con la velocidad usual y lo único es sí como que tratar de hablar, de darse la palabra y de que no se oiga una voz encima de la otra para que ellas no pierdan el sentido de lo que ustedes están diciendo. De acuerdo. No sé si Ruth, que está ahí en cámara, ¿quieres decir algo más? Buenas tardes, ¿cómo están? No, realmente pues es lo que mencionaba Juliana y también que pues cuando vayan a hablar pues no hablen varios al tiempo porque perdemos información y listo. Muy bien. Bueno, yo creo que nuestra ¿Verdad? moderadora va a ir dando la palabra. Yo voy a dar los nombres de las 3 personas que nos acompañan. Entonces, gracias, Juliana, por hacernos esta recomendación para dar los nombres muy despacio, especialmente el de Eva, que está en juego. ¿Tú lo deletreas? ¿Entiendo? Hola, buenos días, buenas tardes a todas. Yo soy Nicolás. Muy bien, gracias. Solo quería confirmar un par de detalles. El primero es que Sandra Pulido, la directora de Filbo, va a dar unas palabras muy breves de bienvenida al comienzo. Muy Y luego bien. sí le pasa la palabra a Diana. Y al final vamos a dejar un espacio de preguntas para el público. ¿Ese proceso de envío de preguntas ya quedó claro? ¿Cómo va a ser? Juli. De acuerdo. Ok. Sí, lo que quedamos. Yo te hago llegar a ti las preguntas y tú se las pasas a Diana, ¿no? A Diana. Y Diana, tú las haces, ¿sí? Y por medio del WhatsApp, del Por teléfono. medio del WhatsApp. Correcto. Y yo ¿Listo? creo, Nico, ¿tú vas a participar en un momento del conversatorio? No, yo me voy a desconectar. Solo quería asegurarme de que estaba todo bien técnicamente, pero ya me desconecto. No, sí, no, todavía no, solo por saber. Nos van a estar mandando por preguntas. Es la moderadora la que seleccione las preguntas. Porque en eso habíamos quedado, ¿no? Creo que la moderadora iba a hacernos las preguntas. Al final, en los últimos 5 minutos o 10 minutos, el público va a estar escribiendo preguntas en Facebook. Posiblemente algunas de esas preguntas sean también a la senadora. Entonces, para evitar que ella se haga las preguntas a sí misma, por eso pensamos que Diana podría encargarse de esas preguntas al final, únicamente al final. Muy bien. Bueno, yo entonces me desconecto. Muchas gracias a todas. Mucha suerte. Gracias, Nicolás. Chao, Nicolás. Adiós. Y yo entro y saludo y alcanzo a saludarte, Nicolás. Hola. Hola, Sandra, y chao. Suerte. Chao. Buenos días y tardes para la embajadora Ewa. Qué bueno verlas. Gracias, Sandra. Gusto de saludarte. Igualmente, embajadora, ¿cómo llegó a Suecia? Ay, gracias, Sandra. Llegamos bien hace casi 24 horas. Wow. Pero bien llegamos, aunque fue un viaje muy especial, ¿no? Como fue
un vuelo humanitario de repatriación de mis compatriotas nórdicos y ciudadanos de la Unión Europea. Bueno, me da mucho gusto que haya regresado bien, que haya regresado bien. Gracias por todo por aquí. Y por aquí seguimos en este ratico aquí a Sí. través. Yo voy a estar con ustedes, o sea, sigo trabajando todo el mes de mayo. Teletrabajo a larga distancia. Lo celebro. Más larga que la de todos. Lo celebro. Y la senadora ya nos escucha para saludarla, ella haciendo la... Ella se conectó a la prueba y por ahí está, pero está en mute, creo. Sí, es que estaba en algo más, pero quedó de volver en un momentito. Listo. Entonces yo las voy a saludar rápidamente, darles la bienvenida a la Filbo en Casa. He preparado 3 citas muy corticas como desde el mundo del libro para darles la bienvenida a propósito del título en la mesa. Y me desconecto ahí mismo para que no vaya a haber ningún problema de conexión y le cedo la palabra a Diana para que ya luego arranque. Perfecto, Ok. Sandra, muchas gracias. Y van a anunciar que están a disposición del público todos los PowerPoint que habíamos hecho. Sí, señora. Y están ya colgados en un link que vamos a poner en los comentarios del Facebook para facilitar un poco la interacción y que ustedes no se preocupen por eso. Ok. Diana, solo un comentario en relación a los PowerPoints. Yo me di cuenta que si paso por todos los PowerPoints, va a ser demasiado larga mi intervención y un poco repetitiva. Entonces yo saqué la número 3, pero no importa, puede quedar Ah, ahí perfecto. igual. Además, esta mañana en la reunión de PPC pensamos que lo ideal es tal vez avisar de las presentaciones al final para no interrumpir el ritmo y que la gente no salga y no vaya a buscar y descargar y de pronto, pero las vamos a poner al final. Entonces, Excel, mejor todavía. sí, para que tengan, digamos, las memorias, pero no que las estén siguiendo para que no se... Eso, perfecto. Muy bien. Ya estamos a 8 minuticos. Bueno, entonces voy a buscar una cosa, ya vuelvo. Tranquila. Saliste en semana, Sandra. Sí, Diana. De arriba, que es la chévere, no la flechita de abajo. Sí, sí. Chévere Sí, reconocimiento de este trabajo de virtualizar todo en tiempo récord. sí, ha sido un esfuerzo gigantesco de lado y lado, de Corferias, de la Cámara, una generosidad tremenda de mucha gente para sacar adelante una programación, pero esto se volvió muy grande, muy, muy grande. Lo celebro muchísimo, como que creo que logramos nuestro objetivo, que era llegar a las casas, acompañar con libros, con lecturas, con conversaciones, y lo logramos. Entonces eso lo celebro mucho. Desde las casas, pues muy, ¿no? El control. Eh, pero ha sido, yo creo que gratificante quedará esta versión, como esta Filbo en casa va a quedar para la Claro. historia. Claro. Hoy hablábamos que todo el mundo está en proceso de virtualizarse, pero por Filbo nosotros nos presionó y creo que el proceso lo hicimos más rápido. Ya teniendo, digamos, la presión de empezar a hacer este tipo de cosas mucho más rápido, entonces finalmente nos ayudó a explotar formas más alternativas de llegar con toda una agenda cultural, ¿no? Que
que son tan importantes en las embajadas. Claro, y no creas, esto también a nosotros no, o sea, nos fuimos adaptando al día a día, ¿no? O sea, no teníamos muy claro cómo íbamos a hacer todo esto, ni creímos que fuera a llegar todo lo que, a hacer todo lo que ha sido. ¿Usted está oyendo todo? Pero sí, lo celebramos muchísimo y bueno, teníamos la idea de tener, ay, senadora, buenas tardes, mucho gusto. Una pregunta. A dejarlo grabado, va a estar después accesible en YouTube para las personas que no lo hayan podido ahora. Sí, señora, queda en las redes sociales de la feria y se puede ver todo el tiempo. Y es impresionante porque mucha gente sigue viendo nuestros eventos desde las redes sociales. Claro. Permanentemente, sí, señora. Sí, inclusive en este mismo momento las redes sociales de sus embajadas podrían compartir el evento en vivo. Oiga, es algo que lo pueden hacer. Dígale a Lucía que pueden compartir. ¿Ya oyó? De hecho, ahorita estamos, sí, ya les mandé los enlaces de donde se van a transmitir. Sí. Ya está esperando, ya ahorita justamente con ella para que cuando salga el video se publique también. Bueno, Lucía aquí, y sabe que también lo podíamos hacer con cero. Ok, gracias. Para que se transmita también en tiempo real en México. Sí, sí, señora. De ahí pueden acceder sin ningún problema y van a quedar ahí en el tiempo también. Sandra, yo me despido de todas para que no quedemos tantos adentro y no vayamos a tener problemas de que no se vayan a ver los intérpretes en el live. Ya están con Aureli y yo les haré llegar las preguntas a través de Diana, Nicolás y después Ok. Diana. Bueno, muchas gracias a Perfecto, todos. Juli, gracias. No, Gracias, muy amable, Juli. gracias. Bien. Ok, hasta luego. ¿Cómo está, senadora? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, muy contenta de estar en la sesión. ¿Qué tal el retorno a la casa, Eva? Bueno, un poco largo, un poco complicado, pero bien, aquí estoy. Qué rico estar en casa. Sí, es rico, pero estoy también muy triste por tener que salir de Colombia y el trabajo que me gusta tanto, pero bueno, así son los tiempos. Ya se podrá. ¿Cuánto tiempo estuviste en Guatemala? Solo 7 meses, pero tengo como que si fueran 7 años. ¿Y la doctora Patricia, antes de Colombia, en dónde estaba? Yo soy académica, Angélica, entonces esta es mi primera misión. Yo fui directora de la Academia Diplomática Mexicana y entonces ahora me pidieron que pasara de la teoría a la práctica. Bueno, gran reto. Que he formado de miembros del servicio exterior, que muchos de ellos son embajadores, cónsules, uno es viceministro o subsecretario, como nosotros decimos en México, y entonces en este sentido, pues me ha parecido un gran honor venir a Colombia y sobre todo como historiadora que soy, en el año del bicentenario, porque me vine justo el año pasado. Ok, bueno, qué honor para mí aprender este ratico y picarles la lengua desde Bien. Perfecto. Entonces aquí hacemos caso. Yo empiezo por presentarlas muy breve sobre su perfil y luego al tablero. Cada una hace una presentación, ¿verdad? Una exposición de su punto de vista y luego con preguntas las voy picando aquí y allá para aterrizar a nuestra realidad. Y luego vamos a recibir preguntas que me van a llegar por el WhatsApp.
decidimos hacerlo así con la reunión que tuvimos ayer con Sergio de tu equipo, porque probablemente nos van a llegar preguntas también para ti. Ah, bueno. ¿Y esas las haces tú? Sí, al final, las últimas, un par de preguntas de la audiencia. La idea es que haya por lo menos, Nicolás las filtra, de que haya preguntas por lo menos una para cada una. Perfecto. Senadora, y yo estoy aquí para darles la bienvenida. Ay, Mucho gusto, no habíamos tenido el placer de conocernos personalmente. Soy Sandra, dirijo la Filbo. ah, Y voy a leer un par de citas antes de darle la palabra a Diana y a celebrar pues, que este conversatorio se lleve a cabo en el marco de la Filbo en Casa. gracias a ustedes por mantener este espacio en esta cosa tan triste de cambiar la feria. ¿Es la primera vez que no se hace? Es la primera vez. Es la primera vez. Vamos a tener unos anuncios el 6 de mayo importantes, pero digamos que nuestro objetivo era que abril, que es el mes que todo el mundo siempre tiene en la cabeza, feria, libros, cita con autores, pues no quedara en el olvido ni nada, y esto empezó a crecer de una manera y de una manera, y todo el mundo ahora dice, no, la Filbo, la Filbo, la Filbo, y bueno, la Filbo es una cosa muy grande para traducir a lo digital así, pero ha sido muy bonita la respuesta de la gente, las mismas actividades que hemos descubierto que podemos hacer, estas lecturas en voz alta que estamos haciendo en las noches han sido absolutamente maravillosas, que solo funcionan así desde lo digital. Entonces, han sido descubrimientos muy interesantes y creo que cumplimos nuestro objetivo de acompañar no solo a Colombia, sino me escriben personas de todo el mundo, ministerios de cultura de otros países, cámaras del libro de otros países, bueno, todo el mundo feliz, así que es un orgullo de ciudad, de país y bueno, aquí estaremos pendientes de todo lo que surja. Buenas tardes. ¿Están listas para ir al aire? Sí. Aureli, dale. Sí. Listo, están al aire. Hola a todos y a todas los que nos ven en este momento. Les quiero dar la bienvenida a este evento del cual ya vamos a ahondar un poquito. Quiero darle la bienvenida en especial a las invitadas del día de hoy. Nos acompañan Eva Werner Daly, embajadora de Suecia en Colombia, Patricia Galeana Herrera, embajadora de México en Colombia, y Angélica Lozano, senadora de la República. Y antes de cederle la palabra a Diana de la Embajada de Suecia, a quien por cierto les agradecemos mucho, ya que son los líderes y organizadores de este evento, y aprovecho también a hacer un agradecimiento especial al INSOR, que siempre nos han acompañado por muchos años para hacer este evento aún más diverso e incluyente. He preparado 3 citas muy corticas para hacer un abrebocas. Arranco con una de Chimamanda Ngozi que dice: la cultura no hace a la gente hace la cultura. Si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho, entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura. Luego me encontré con una cita de Margarita García Roballo, escritora colombiana, de su libro Primera Persona, que dice: mi debilidad no es ser mujer, sino ignorar qué clase de mujer soy. Ahora, quien lo sepa, una se parece más a sus actos o a sus pensamientos. ¿Cuántos pensamientos caben en un acto? ¿Cuántas mujeres caben en un cuerpo? ¿Cuántas en una vida? ¿Estoy dispuesta a abrazarlas a todas? Y ya para cerrar y ponerme en tono un poco más al tema de esta charla, vuelvo con Chimamanda. Dice: hay gente que pregunta, ¿por qué usar la palabra feminista? ¿Por qué no simplemente decir que crees en los derechos humanos o algo parecido? Pues porque no sería honesto. Está claro que el feminismo forma parte de los derechos humanos en general, pero elegir usar la expresión genérica derechos humanos supone negar el problema específico y particular del género. Es una forma de fingir que no han sido las mujeres quienes se han visto excluidas durante siglos,
es una forma de negar que el problema del género pone a las mujeres en el punto de mira. Les deseo una muy grata conversación. Gracias por ser parte de esta Filbo en Casa y los dejo con Diana Puerto de la Embajada de Suecia. Muchas gracias, Sandra. Buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados con nosotros en este evento de la calle al mundo cuando el feminismo se convierte en política exterior. Mi nombre es Diana Puerto y soy oficial de política de la Embajada de Suecia en Colombia. Este evento hace parte de la programación digital nórdica que hemos preparado para ustedes. Queremos invitarlos a pensar nórdico. Desde la última semana hemos hablado de cambio climático, de literatura noruega, mañana hablaremos de literatura infantil sueca, estuvimos hablando también del sistema educativo finlandés, y hoy es el Día de la Igualdad de Género. Todos estos conversatorios los pueden encontrar y volver a disfrutar en las redes de Filbo. También pueden encontrar nuestra propia programación en la página www.thinknordic.org. Estas iniciativas culturales son un intento de largo aliento para tener una relación mucho más fluida, más cercana con ustedes, donde nos encantaría que nos siguieran acompañando. Hoy le damos pues el paso a la política exterior feminista de la mano de 3 súper invitadas. No creo que hubiésemos podido encontrar mejores moderadoras ni panelistas, no solo por sus roles como figuras públicas, sino por la forma en que personifican esta lucha. Tenemos hoy a la Embajada de Suecia en Colombia, a la embajadora de México en Colombia y en la moderación a la senadora Angélica Lozano. Así que les doy la bienvenida y antes de darle la palabra a la senadora, aquí en los comentarios de Facebook al final van a encontrar los links de las presentaciones de PowerPoint de las senadoras. Y también nos gustaría invitarles a que nos escriban de qué organizaciones nos acompañan y desde qué parte de Colombia nos escuchan. No siendo más, le doy la palabra a la senadora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Filbo por adaptarse, a pesar de los tiempos difíciles de pandemia que vivimos en el mundo entero y que impactó directamente este encuentro con los libros, la literatura, el arte en Bogotá, que es patrimonio de todos los colombianos. Gracias por mantenerla y vamos a gozarla por internet de estas formas como nos ha impuesto la pandemia y que todos nos estamos reencontrando. Para mí es un honor ser moderadora en este rato, así que vamos a averiguar, a entender, a conocer cómo estos 2 países, Suecia y México, tan distintos entre sí, ambos con delegación y liderazgo en nuestro país, en Colombia, han adoptado una política exterior feminista. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué surgió? Ya en la introducción bien lo decían, porque no derechos humanos en general, que cabe todo, sino con el énfasis que es chocante aún para ciertos públicos en distintas culturas, que es de frente, es política exterior feminista. Entonces, vamos a conversar. Primero ellas van a hacer una introducción, una presentación en la extensión que deseen y luego mi rol será picar e intentar extraer preguntas muy aplicadas, sobre todo a nuestra realidad colombiana. Doña Eva Werner, la embajadora de Suecia en Colombia, antes también fue diplomática en Guatemala y tiene más de 15 años en el servicio exterior, en la cooperación internacional, y la embajadora, doña Patricia Galeana de México, es catedrática, su mundo es la academia y ahora se estrena en la diplomacia con desafíos como este. Entonces, un gusto, señoras embajadoras, y quisiera entonces empezar por el pionero. Suecia en 2014 fue el primer país en adoptar una política exterior feminista. Por diferentes razones culturales, políticas públicas durante muchos años han liderado y han hecho avances en muchos campos sobre la igualdad de género, la equidad. Desde el 74 tienen allí la licencia de paternidad para compartir responsabilidades entre hombres y mujeres respecto de la crianza. Su participación política pues ha sido también un modelo y un referente a conocer. Así que, doña Eva, cuéntenos por qué en el 2014 se embarcaron en una política exterior feminista. Gracias, senadora. Y muy buenas tardes a todos. Es un gran placer para mí estar en este Filbo virtual y quiero empezar dando un saludo muy especial a Sandra Pulido
porque trabajamos juntos desde el año pasado en la preparación del Filbo, que ahora por obra y magia de Sandra Pulido mismo se convirtió en un Filbo virtual. Quiero saludar también a mi colega Patricia Galeano, que juntas hablamos hace meses ya de estar en este seminario. Entonces, un gran gusto también con toda la audiencia que está con nosotras. ¿Por qué una política exterior feminista y qué es lo que significa realmente? ¿Por qué se tuvo que formular una política exterior feminista cuando había, como se ha mencionado, Suecia jugaba un papel a nivel internacional ya como liderando en cuanto a derechos de la mujer? En la cooperación se ha trabajado hace 30 años los derechos de la mujer y las políticas de igualdad entre hombre y mujer, el tema de masculinidad, por ejemplo. Bueno, es porque se sintió la falta de una política que podría tener más impacto y hacer el camino hacia la igualdad entre hombre y mujer más eficaz y más rápido. Entonces fue la ex canciller Margot Wallström que empezó a trabajar la política exterior feminista, centrándose en 4 R's, que son 4 R's en sueco, pero casi en español también. El primer R es derechos, rights. Y el segundo, representación. El tercero, recursos. Entonces, derechos, representación, recursos. Y estos temas se basan en los casos concretos, en países concretos o contextos internacionales, regionales concretos, en un análisis sobre la realidad en estos mismos contextos. Y entonces se basan los programas y planes de trabajo de la política exterior feminista en este análisis. También significaba, cuando se formuló la política, una sistematización de las experiencias ganadas hasta entonces para también mejorar las herramientas. ¿Qué es lo que queremos lograr con esta política? Los objetivos son ambiciosos. Yo aquí voy a mencionar algunos solamente. Queremos lograr una participación política e influencia igual entre hombre y mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Queremos lograr el empoderamiento económico y político. Queremos también lograr que cada mujer y cada hombre se sientan libres, que tengan libertad de violencia física, psicológica y sexual. Y por supuesto, el objetivo original y tal vez uno de los más importantes es el pleno disfrute de los derechos humanos, igual entre hombre y mujer. Y sabemos que estamos lejos de lograr eso. Son objetivos amplios, pero también los retos globales son muy amplios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y aquí solo puedo dar algunos ejemplos. En nuestras delegaciones, nuestras visitas, en nuestras cenas, incluso seminarios, todas nuestras actividades más concretas y cotidianas, estamos siempre viendo que tiene que haber igual participación
de hombres y mujeres. Y una bandera que hemos levantado mucho es el papel y la presencia de las mujeres en negociaciones. Pueden ser negociaciones de paz, como fue el caso de Colombia. Pueden también ser negociaciones de política comercial exterior o negociaciones de tratados de comercio exterior. Y también quiero mencionar aquí la Convención de Estambul, que aspira a prevenir y combatir la violencia hacia la mujer y la violencia doméstica. Y lo menciono porque en el contexto de la pandemia se sabe ya que ha incrementado la violencia hacia la mujer en muchos países y también en Colombia. ¿Qué hacemos en cuanto a representación? Bueno, ya mencioné en negociaciones para lograr acuerdos de paz, pero también luego en las implementaciones de acuerdos de paz. Y en Colombia, Suecia tiene un papel especial de acompañar en relación a los acuerdos de paz, acompañar cómo le va a la igualdad de género en esa implementación. Y lo hacemos junto con ONU Mujer y presentamos informes, llevamos seminarios para diseminar cómo va eso, como un ejemplo. También hay una red de mujeres mediadoras suecas que están dispuestas a ir a cualquier lugar de conflicto donde se puede contribuir como mediadora con una perspectiva de mujer en una negociación e incluso en el diseño del camino para llegar a la mesa de negociación. Hay algunos ejemplos de eso. Por supuesto, todo eso en el contexto de la resolución 1325 y todas las resoluciones que tienen conexión con 1325. También en términos de recursos, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Un tema importante para nosotros es ver los aspectos de género cuando analizamos presupuestos nacionales. Puede tener que ver con en países donde tenemos cooperación, pero no necesariamente. Y podemos también dar asesoría en este sentido de cómo se hace un análisis de género de un presupuesto nacional. Y por supuesto se hace eso porque la asignación de recursos en diferentes áreas tiene una relación directa con la implementación de políticas de igualdad de género. También en términos de legislación, trabajamos vigilando que nuevas leyes tengan también en cuenta el aspecto de género. Y podemos en algunos casos también entrar con cooperación o diálogo político sobre este tema y el por qué es importante. Hemos hecho una campaña que se llama en inglés Swedish Dads, papás suecos, y hemos presentado una exposición en varios lugares en Colombia que justamente
aspira a mostrar el papel del hombre y en este caso el papel del papá, el hombre papá. Y es porque el tema de masculinidad es tan importante cuando hablamos de, por ejemplo, bueno, en relación a todo lo que es igualdad de hombre y mujer, pero cuando se toca el tema de violencia del hogar, por ejemplo, muchas veces vemos que es relacionado con el tema de masculinidad. Y finalmente, algunas palabras sobre la política de comercio exterior feminista. Eso es una parte un poco más nueva de nuestra política, pero significa analizar textos de acuerdos y tratados de comercio exterior o globales o regionales o bilaterales para ver en qué manera esos acuerdos afectan hombres y mujeres de igual manera. Acceso a mercados es también un aspecto importante, cómo se puede promover más acceso a mujeres empresariales, por ejemplo, a nuevos mercados. Y también en delegaciones para tratar relaciones comerciales exteriores es importante la presencia de mujeres también. Entonces, para terminar, 4 áreas: derechos, representación, recursos, todo basado en análisis de la realidad. Gracias. Muchas gracias, señora embajadora, muy interesante y con seguridad tras escuchar a la colega Patricia Galeana de México podremos picar en varios de los temas. Tiene la palabra, señora embajadora de México. Muy bien. Yo no sé si me estoy viendo porque yo no me veo. Ah, pero qué bueno que sí me ven ustedes. Muy bien. Yo quería pues señalar que para México es una acción fundamental de nuestro gobierno el que haya presentado esta exposición nuestro canciller Marcelo Ebrard en Naciones Unidas en noviembre del año pasado, señalando que México se asume como un país feminista y que por lo tanto su política exterior también lo será. Y esto tiene la mayor trascendencia porque somos el primer país de América Latina que asume esta posición. O sea, en Europa, bueno, pues después de Suecia, también Canadá en América lo hizo también Noruega y Francia. Y en el caso de México es fundamental por toda la trascendencia que tiene el propio término. Y aquí yo quisiera ver lo que esto significa, porque como historiadora, pues les tengo que recordar, además para entender cualquier problema presente, tenemos que ver cómo se originó y para eso necesitamos conocer su historia. El término feminista primero fue utilizado como un término peyorativo de una deformación o enfermedad de la persona masculina. Era un término médico. Después, el hijo de Alejandro Dumas, o sea, el gran autor de Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, este es su hijo, que no hizo obras tan importantes, hizo sí La Dama de las Camelias, que fue la más famosa, pero escribió un panfleto que se llamó Hombre-Mujer. Y en este panfleto denostaba a las mujeres que pretendían, decía él, ser hombres por tener sus propios derechos. Y fue una feminista sufragista, Aubert Auclair,
la que tomó el término y lo popularizó en un periódico que publicaba a finales del siglo XIX en Francia, que se llamó La Ciudadana. Y desde ahí se empezó a utilizar el término como un elemento de lucha de las mujeres por tener los mismos derechos que los hombres como seres humanos. Es más, hay que decir que el término derechos humanos, que fue adoptado después de la Segunda Guerra Mundial y que está en el origen de la Carta de Naciones Unidas, justamente se hizo para cambiar la terminología que se había utilizado en la Revolución Francesa de hablar de los derechos del hombre y del ciudadano, que excluían a la mujer de ser ciudadana. Y cuando Olympia de Gouges demandó su participación en la toma de decisiones, puesto que habían hecho la revolución, acabó en la guillotina. Entonces, el término derechos humanos tiene su origen en las luchas feministas y el feminismo fue un detonador fundamental para la lucha de todo tipo de derechos. El feminismo ha tenido 4 olas, se les ha llamado. La primera ola pues, fue la sufragista, en la que las mujeres demandaban tener los mismos derechos que los hombres, ser ciudadanas, participar políticamente, la igualdad jurídica. Esta fue una lucha de finales del 19 y principios del 20. Después viene la segunda ola del feminismo, que es de los 60 a los 90, y ahí se considera que debe de terminar el patriarcado. Esta idea de que el hombre nació para mandar y la mujer para obedecer, que tiene orígenes filosóficos, jurídicos y religiosos a lo largo de la historia. Y se demandó también tener los mismos derechos sexuales y reproductivos. Luego viene la tercera ola en la década de los 90. Y en esta se demanda el derecho a la otredad. Esto es, se dice, no hay un solo tipo de mujer, sino hay diversos tipos de mujeres y también diversas identidades, inclusive de género, y viene la lucha LGBTI. Y finalmente, en la cuarta ola, que es en la que nos encontramos y que pues lamentablemente se vio empañada ahora con esta crisis monumental que vivimos frente a la pandemia. Esta cuarta ola lucha por que haya el fin del acoso sexual, de la violencia contra las mujeres, de los feminicidios y por la despenalización total del aborto para que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo. Viene desde el Me Too del 2017 hasta las tesis de las chilenas de 2019 que fueron reproducidas en todo el mundo, lo mismo en México que en París, que en Nueva Delhi. En México ha habido una lucha larga por los derechos de las mujeres, pero por diferentes razones políticas, la ciudadanía plena no se dio sino hasta 1953. Fuimos de los últimos 6 países en reconocer la ciudadanía a las mujeres. Esto, desde luego, tuvo un efecto importante para el desarrollo de la democracia, pues no podía haber, como lo dijo la Convención de Naciones Unidas en 52, una democracia donde más de la mitad de su población no era siquiera ciudadana. Los avances han sido difíciles por esta cultura patriarcal apuntalada, como he dicho, por ideas filosóficas, jurídicas y religiosas. Tardamos hasta 1979, hubo la primera gobernadora, y en el poder legislativo se dio una larga batalla que empezó primero poniendo un 70-30
para que por lo menos el 30% fueran candidatas. Después se pasó a un regateo de 60-40. Después los partidos no lo cumplían porque decían que las mujeres no estábamos preparadas, aunque tuviéramos títulos universitarios y los hombres fueran analfabetas, solo por el hecho de ser mujeres. Y finalmente se estableció la paridad. Al establecerse la paridad, se ha logrado en las dos cámaras del Congreso cumplir con la cuota parlamentaria de más del 40%. Entonces, esto se logró, repito, gracias a las cuotas de género. Y lo repito porque muchas veces hay compañeras, inclusive universitarias, que me dicen, no, Patricia, es que debe de ser por los méritos. Digo, no, pero hay que primero romper el techo de cristal y romper estas inercias que han impedido a la mujer tener sus derechos. Sin embargo, a pesar de estos avances, hoy solo tenemos 2 gobernadoras de 32 entidades federativas y solamente 3 ministras de la Corte de 11 miembros que tiene el máximo órgano del Poder Judicial. Y si nos vamos a la realidad, encontramos que se sienten los municipios, solamente el 22% de los municipios en México están presididos por una mujer. Así es que es mucho lo que nos falta por avanzar y de ahí la importancia de que nuestro gobierno y nuestro canciller, que es un feminista, y hay que decirlo, hay hombres que son feministas y más feministas que muchas mujeres. Él nos inauguró el primer Museo de la Mujer que se hizo en México, que es el segundo en América Latina. El primero fue en Buenos Aires. Y esto, desde luego, tiene una gran repercusión para que se cambie todavía la mentalidad en la que se sigue satanizando al feminismo. Todavía en el semanario de la fe se dijo que el feminismo era un elemento de disolución social y de acabar con la familia. Yo hice una encuesta nacional de género en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM antes de venirme acá a Colombia y resulta que todavía hay más de la mitad de los encuestados que creen que el feminismo es sinónimo de machismo. No entienden que el sinónimo de machismo sería el embrismo y que el feminismo, como lo puede verse simplemente en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es una doctrina social que busca que las mujeres, como seres humanos, tengan los mismos derechos que los hombres. Entonces, esto tiene una gran repercusión, no solamente en el posicionamiento que va a tener México en todos los foros internacionales, apoyando una agenda feminista y todas las iniciativas para defender y apoyar los derechos humanos de las mujeres, sino también al interior de nuestro país. Porque hay que decirlo, a pesar de que desde 1996 se tipificó a la violencia al interior de la familia entre las parejas como un delito y que en el 2007 se dio la ley para que las mujeres tengamos acceso a una vida libre de violencia y se condenó la violación dentro del matrimonio. De todas maneras, los feminicidios en México y en toda nuestra región latinoamericana siguen siendo altísimos. Y lo que es más terrible es que en esta crisis de la pandemia, la violencia hacia las mujeres ha aumentado exponencialmente. Uno de los grandes logros de la lucha feminista en México fue el establecer en el 2007 la interrupción libre del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación en la Ciudad de México. Y hemos celebrado que en el estado de Oaxaca, en el 2019, ya se estableció la libertad para que la mujer decida
cuando quiere y puede ser madre. Pero de todas maneras, la mayor parte de los estados siguen penalizando. Tenemos 17 estados que penalizan al aborto y que se han encarcelado mujeres inclusive por aborto que ha sido espontáneo. Entonces, esta decisión del canciller de México de establecer una política exterior feminista va a tener un gran impacto también adentro del país y desde luego fuera. México internacionalmente siempre ha apoyado todas las acciones de la CEDAW en Naciones Unidas. De hecho, en México fue la primera conferencia de la mujer en 1975 y por esa razón este año pues todas las actividades de Naciones Unidas en la materia las va a organizar México junto con Francia. Se han pospuesto por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pero también nuestro país ha apoyado la Convención Belém do Pará en contra de la violencia hacia las mujeres, inclusive económicamente, adoptando la plataforma de Beijing. Y entonces en esta política exterior, ¿qué es lo que se busca? Pues se busca, desde luego, que haya paridad también en las representaciones de nuestro país. Las miembros del servicio exterior, que haya una equidad entre hombres y mujeres, una igualdad sustantiva, porque ya no hablamos nada más de equidad. Equidad es darle al desigual los medios para ser igual a los demás. Pero nuestro objetivo es una igualdad sustantiva. Y en ese sentido, pues la posición de una política exterior será apoyar una secretaría paritaria, lo mismo en sus representaciones, pero también el promover los derechos de las mujeres en todos los foros internacionales, visibilizar las aportaciones de las mujeres a las relaciones de México con el mundo y entender que en todo proceso de paz, y este sigue siendo el gran objetivo de toda política exterior, buscar la paz y la seguridad internacional, es indispensable la participación de las mujeres, porque hay que recordar que no solo somos reproductoras de vida, sino de patrones culturales. Entonces, las inversiones que hace un Estado en el desarrollo de la mujer es fundamental y tenemos que decir que la situación actualmente pues deja mucho que desear en el mundo. Hay que recordar que de 193 países solamente hay 10 jefas de Estado, 13 jefas de gobierno, y es muy significativo que pues en diferentes medios, desde la revista Forbes, se ha hecho un reconocimiento a que en 7 de los países que mejor han manejado la crisis están encabezados por una mujer. Pero, de todas maneras, la situación económica, por ejemplo, es lamentable. De todas las pobres en el mundo, las más pobres son las mujeres. Y dicho por Naciones Unidas, al paso que vamos, nos tardaríamos 257 años para que a trabajo igual correspondiera salario igual. O sea, la brecha es impresionante. También si vemos analfabetismo. Debo pedirte redondear. Voy a cerrar en un segundo. Me he tardado 10 minutos, lo vengo contando. El tema de la educación también es muy grave, porque de todas las analfabetas en el mundo, 2/3 partes son mujeres. Y sobre todo el tema de la violencia que sufren y de los feminicidios. Y con eso termino. Muy interesante y muy provocadora. Sé que están llegando las preguntas en este foro. Por favor, mándenlas. Y yo quisiera articular algunas para comenzar. Empiezo con la embajadora de Suecia, doña Eva.
¿Cómo ha sido en la práctica la relación con otros países en los que el machismo o la misma conciencia cultural e institucional sobre la igualdad, los derechos plenos, el reconocimiento del feminismo, como lo acaba de describir también históricamente la embajadora Patricia, ¿cómo ha sido, por ejemplo, en Guatemala, Colombia o en países con distinto nivel de desarrollo o que de hecho por sus paradigmas culturales tienen otros cánones de reconocimiento de las mujeres? Bueno, han sido comunicaciones y de diálogos algo complicados, hasta en algunos casos abiertamente conflictivos, pero la estrategia de Suecia, de los diplomáticos y del mundo de cooperación de Suecia siempre es tratar de explicar el porqué, qué es lo que se quiere lograr. A veces hay que reconocer que hay diferencias, que hay encuentros, pero siempre seguir dialogando, nunca darse por vencido. Y siempre se puede encontrar un punto en que se puede estar de acuerdo. Yo tengo varias experiencias así, por ejemplo, de Guatemala, donde trabajé el tema de adopciones internacionales, que tiene también un aspecto claramente de derechos de igualdad de género, en que pude trabajar con una senadora de un partido que generalmente no quería hablar de derechos humanos, no quería hablar de paz, pero sí fue posible encontrarnos. Eso lo digo sobre el tema de adopciones internacionales, que en ese momento era ilegal en Guatemala, como un ejemplo de cómo se puede trabajar incluso en contextos conflictivos. Bueno, ese ejemplo de esa senadora que quería hablar desde los derechos humanos y la paz está vigente aún en nuestro país. Creo que la firma del acuerdo de paz en Colombia nos puso en un escenario de posconflicto, pero con presencia de violencia, de crímenes que siguen padeciendo los líderes sociales, los excombatientes, los ciudadanos colombianos. Una pregunta adicional. En Colombia, la Embajada de Suecia hace unos 10 años lideró la Mesa de Género de Cooperación Internacional que agrupa las agencias de Naciones Unidas y los países. Ese tipo de escenario en otros países o incluso en este, ¿cómo ha servido para fortalecer esa política exterior feminista de Suecia? Son experiencias que contribuyeron a tomar la decisión de formular una política exterior feminista. Como yo decía en mi presentación, las experiencias de la cooperación trabajando sobre el tema de igualdad de género nos llevaba a la conclusión que era importante tener una política como más peso, con más posibilidades de tener un impacto. Y en el caso de Colombia, por supuesto, esa experiencia anterior nos ha ayudado mucho para asumir el papel que tenemos inscritos, incluso en los acuerdos de paz con las FARC, de estar acompañando el tema de igualdad de género en la implementación de esos acuerdos. Usted me pone a pensar en el enfoque de género y en todo lo que sirvió lamentablemente en esa campaña contra el acuerdo de paz. Pero quisiera preguntarle a la señora embajadora de México, a quien le agradezco además ese encuadre teórico, histórico del desarrollo del feminismo.
quiero preguntarle, un canciller como el señor Marcelo Ebrard, que como alcalde de la Ciudad de México impulsó la despenalización del aborto o incluso por decisión libre en las primeras semanas, ha tenido, digamos, una apuesta larguísima en su vida pública. De su país, que es un país tan parecido al nuestro en estos procesos y complejidades y contradicciones culturales, la política exterior feminista, cuando al interior de la sociedad todavía se está en esa lucha contra el patriarcado, donde el feminicidio, como usted lo revela, donde en 17 estados, ya que es un país federado, todavía está penalizado el aborto, ¿cómo se sobrelleva esa política exterior de avanzada, primer país de América Latina, lo pone en un nivel de vanguardia como el que ha jugado Suecia en el mundo, pero a diferencia de Suecia, al interior de México estamos en las mismas luchas muy similares a las de Colombia? ¿Cómo recibe la comunidad mexicana esa política exterior? Bueno, la ha recibido en forma positiva. Desde luego, todos los miembros del Servicio Exterior están de plácemes, todas las embajadoras, las cónsules, etcétera. Pero yo creo que va a romper las resistencias que hay y va a aclarar justamente que es erróneo satanizar a una doctrina social que lo que busca es que se tenga los derechos como seres humanos que cualquier persona. Y hay que entender que este es un cambio cultural muy importante, o sea, de lo que estamos hablando es de generar una nueva cultura, una cultura de paz. Y esto, pues leamos a Norberto Bobbio, que nos ha dicho que lo que se ha generado a lo largo de la historia del mundo es una cultura belicista, en la que siempre se busca vencer al otro y dominarle. O sea, inclusive Maquiavelo decía que la lucha por el poder era el motor de la historia. Pero entonces ahora tenemos que cambiar esa cultura y hacer una cultura de respeto a los derechos humanos de las personas independientemente de su sexo o cualquier otra condición, preferencia sexual, ideología, raíces étnicas, etcétera. Y para ello se necesitan 3 acciones paralelas fundamentales. Primero, cumplir con el marco internacional que nuestros países han firmado en materia de derechos humanos de las mujeres. Y para esto adoptar una política exterior feminista es fundamental. En segundo lugar, se necesitan desde luego la instrumentación de políticas públicas transversales para que esta perspectiva de género, esta agenda de respeto a los derechos de las mujeres pueda permear todos los ámbitos del gobierno federal en este caso, porque en efecto los estados tienen su independencia. Y finalmente se necesita que haya, y esto es lo más importante, una educación formal e informal desde preescolar hasta posgrado para generar esta nueva mentalidad. Como se decía hace un momento, nuevas masculinidades, paternidad responsable, en fin, superar la barbarie de la violencia. Bueno, como ustedes son las diplomáticas, yo soy la política, entonces yo puedo decir cosas un poco imprudentes. Hemos comprendido, por ejemplo, que la coalición de gobierno del presidente López Obrador incluye los sectores religiosos, los sectores evangélicos en el sentido de militancia política, de limitación de derechos, de la diversidad sexual. ¿Cómo articulan o cómo lidian con esa realidad de algunos aliados? Del mismo presidente, que entiendo tiene unas posturas religiosas sobre el tema. Bueno, porque en una democracia pues se tiene que gobernar para todas y todos.
Y bueno, pues yo soy atea, soy absolutamente defensora de la laicidad del Estado, porque creo que si no hay laicidad en un Estado, no puede haber democracia. Pero esto no quiere decir que cada quien tenga sus creencias y que se respeten sus creencias. Y aquí quisiera hacer una cita que me parece sensacional de Giscard d'Estaing, cuando se despenalizó el aborto totalmente y por cualquier causal en Francia. Y el Papa Wojtyla le escribió una carta diciéndole que cómo había permitido semejante cosa. Y Giscard d'Estaing, y están publicadas sus memorias, que era un presidente conservador, hay que recordarlo, le hace una respuesta genial. Le dice: Papa, yo soy católico practicante, pero soy el presidente de un Estado laico y por lo tanto yo no puedo imponerle a todas y a todos los franceses mis creencias personales. Perfecto, y creo que recoge los valores de esta democracia siempre en confrontación como la colombiana. Tengo una pregunta adicional para la señora embajadora de México por la similitud con nuestra realidad. Pongo el ejemplo de Colombia, por ejemplo, para la continuidad del acuerdo de paz. A pesar de ser un acuerdo de Estado pactado de vigencia, de cumplimiento a 3 gobiernos, el cambio de gobierno con una perspectiva que no estuvo a favor de este acuerdo de paz ha hecho la implementación más compleja. Pongo esta referencia. ¿Cómo lograr que en México, y que lo hagamos luego, si nuestros países siguen su ejemplo y el de Suecia, tenga continuidad una política exterior feminista a pesar de esos cambios de gobierno que, por ejemplo, en el acuerdo de paz colombiano ha tenido esas complejidades? Y por supuesto deseo que en México siga la senda liberal, progresista. Pero si la democracia diera un giro, ¿qué pasaría, por ejemplo, si llega un gobierno panista? Eso es un muy buen punto, senadora. Yo creo que en este sentido tenemos que hacer valer los principios de la Constitución. En México, el establecimiento del Estado laico ha dado una de las batallas más sangrientas de toda América Latina. Hay que recordar que hubo una guerra civil de 3 años, que fue la más sangrienta después de la independencia, que se continuó de una intervención extranjera para imponer al Segundo Imperio, y que todo esto concluyó con el triunfo de los liberales y del establecimiento de un Estado laico, de independizar al Estado de la Iglesia. Eso fue la causa realmente de la guerra civil y de que los derrotados conservadores trajeran a la intervención extranjera. Pero después, en la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, volvió a darse la confrontación Iglesia-Estado. Y en la Constitución que nos rige se estableció que México era un Estado laico. Entonces, aún los gobiernos panistas tienen que respetar esta laicidad del Estado porque está en la Constitución. Si no lo hacen, están violando la Constitución. Maravillosa noticia. Señora embajadora Eva, ¿le parece si le damos a Diana Puerto la palabra para preguntas del público? Diana. Sí, perfecto. Tengo por ahora, hay unas preguntas que ya las embajadoras casualmente desarrollaron, entonces un poco por el tiempo las voy a pasar. Hay un comentario de un asistente que no es una pregunta, que es importante que Suecia haga recomendaciones a Colombia sobre cómo abordar la prostitución como violencia contra las mujeres. Somos un país negacionista de la trata y la explotación sexual. Tener una política feminista implica dejar de seguir tolerando a las mujeres seamos tratadas como mercancía. Y en la pregunta para todas, incluida la moderadora, es de Nadia Prieto. En la agenda feminista, ¿cómo se aborda la problemática migratoria en medio de la construcción de este nuevo modelo? Creo que embajadora Eva, si puede comenzar usted.
Sí, gracias. Yo voy a esa pregunta sobre prostitución y de hecho hay una ley en Suecia hace bastantes años que criminaliza el comprador, el que compra servicios de sexo. Y entonces cuando hablamos del tema de prostitución y cómo combatirlo, usamos la experiencia de la implementación de esa criminalización, no de la que se prostituye, sino del que compra el servicio sexual. Embajadora Patricia, sobre el tema. Ese ejemplo de Suecia magnífico que lo deberíamos de establecer en todos nuestros países también para el tema de prostitución, pero en cuanto a la migración, y hay que pues ver que hemos vivido los momentos de mayores migraciones de la historia de la humanidad y ahora después de esta crisis de la pandemia que va a tener efectos económicos, sociales, políticos y hasta en el orden internacional, pues vamos a ver seguramente que estas migraciones se incrementen. Y lo que tenemos que aplicar es el enfoque de género. Y muchas veces la gente oye ese término y no sabe de qué se trata, qué es lo que quiere decir. El enfoque de género es ver que tiene diferentes efectos en un hombre o en una mujer un mismo problema. Entonces, las niñas migrantes, las jóvenes migrantes, son explotadas sexualmente. Esto no quiere decir que no haya también explotación sexual, lamentablemente, para los niños, pero es mucho mayor la explotación hacia las mujeres y en particular a las migrantes. ¿Por qué? Porque sigue esta mentalidad de considerar a la mujer un objeto de uso sexual. Por eso es que tenemos que cambiar, repito, esa mentalidad. Vale. Diana. Tenemos otra pregunta de Kuro Neko. Dice, en mi empresa la gerencia la ocupa una mujer, pero por sus capacidades y no por ser mujer. ¿No es mejor que el cargo lo ocupe alguien por sus méritos y no por su sexo? No sé quién quiera. De pronto me atrevo yo, ¿vale? Es una muy buena noticia y una realidad que tantas mujeres como la que preside o dirige tu empresa llega allí por su mérito. El feminismo no busca ascenso por vía distinta al mérito. Hay una realidad, el feminismo y el análisis de la situación en nuestros países lo que permite es identificar dónde hubo unas diferencias, unas barreras que tal vez no es ya a la hora de gerenciar su empresa, sino antes. La desigualdad en nuestro país, por hablar de Colombia, es estructural. Las oportunidades que tiene una niña, un niño que nacieron hoy por la mañana en Quibdó, Puerto Nariño, Amazonas, en Bogotá, en una clínica, no la bauticemos, o en Cartagena, va a tener unas oportunidades distintas de desarrollo. Tienen los mismos derechos, pero tienen contextos de crecimiento desde nutricionales y oportunidades de acceso a educación, a idiomas, a entrenamientos, a destrezas, que en otro momento ya se vuelve una pirámide donde es más difícil ascender. Entonces, lo que queremos, por supuesto, es ascenso por mérito de todos en general, de las mujeres en particular, pero una mirada feminista permite reconocer e identificar dónde hay barreras estructurales que también aplica para otras poblaciones marginadas, para otras poblaciones con menos oportunidades, como lo que destacaba en un ejemplo de clara pobreza o de marginalidad. Es diferente la oportunidad que tienen los colombianos, hombres y mujeres, que nacen y crecen en la periferia de nuestro país, siempre a punta de talento y de habilidades extraordinarias individuales, logramos saber de ellos, salen adelante, pero la realidad es que no debe ser por talentos excepcionales, sino por oportunidades iguales para la mayoría, incluyendo a los no tan talentosos. No sé si las embajadoras quieran complementar o si...
Bueno, yo sí quisiera complementar que otra vez volvemos al origen del tema, la cultura, la mentalidad. Si ustedes van a darle un regalo a una niña, la persona que les atienda en la juguetería les va a llevar para que le regalen una Barbie o una escobita o una estufita para que esa sea su labor, se supone que es lo único que puede hacer la mujer. En cambio, si le dicen que van a llevarle un regalo a un niño, le lleva a donde están los juguetes educativos, los mecanos, etcétera. Entonces, se ha limitado el desarrollo de las mujeres y déjenme decirles que la iniciativa privada, yo tengo varios libros sobre el tema y uno me especialicé en el tema de iniciativa privada, es uno de los sectores más cerrados donde hay menos CEO mujeres que hombres. Entonces, esto nuevamente nos lleva al cambio de mentalidad. Cuando ya haya una normalidad democrática, porque esto también tiene que ver con la democracia, en la que la democracia es una forma de vida, de que en la mesa de comida los padres escuchen a los hijos, a la madre, todo mundo pueda participar. Bueno, pues entonces cuando se rompan estos obstáculos y estas diferencias, ya no habrá necesidad de cuotas ni de políticas afirmativas porque habremos llegado a una sociedad ideal de igualdad sustantiva. Perfecto. Y tal vez la última para despedirnos. Dicen, ¿cree que existe una verdadera correlación entre el buen manejo de la crisis por COVID-19 y las dirigentes mujeres, como la afirman los medios? Tal vez, embajadora Eva, si usted cierra. Bueno, gracias. No, la verdad es que no pienso que tiene solamente que ver con eso, sino hay que, en esta situación hay que considerar que cada país, independientemente de quién está en el poder, aplica su estrategia que le parece más adecuada a la realidad y cultura de su país. Pero sí creo que en términos de liderazgo, la mujer siempre tiene un punto en favor que se mete más en la problemática actual y real. Y en ese sentido sí creo que influye, pero no creo que determina los resultados del combate a la pandemia quién está en el poder. Bueno, yo creo que la embajadora Patricia, que hizo referencia a algunos de estos artículos, vale la pena que nos acompañe con el cierre y la gratitud a todas y a todos por seguir esta charla. Bueno, yo sí quiero decir que sí ha tenido una influencia el que hayan sido, es que las mujeres vemos desde otra óptica, evidentemente tenemos una óptica distinta del poder. Entonces, encontramos que en estas 7 mujeres reconocidas por Forbes y por otro tipo de medios internacionales, pues tomaron medidas rápidas de unidad nacional, de platicar con los niños, de invitar a los influencers. Y es que las mujeres tradicionalmente se nos encomendó el cuidado de los otros. O sea, la economía del cuidado que ahora se estará valorando ha estado mayoritariamente en manos de las mujeres. Y las mujeres siempre tenemos que trabajar más. ¿Por qué? Precisamente porque hemos sido marginadas y se consideraba que no teníamos capacidad intelectual suficiente, que no podíamos participar en política, toma de decisiones. Entonces hemos tenido que trabajar el doble para demostrar que sí lo tenemos. Y esta política del cuidado ha sido siempre de las mujeres. Por eso es que seguramente nuestra óptica es distinta y sí, yo sí creo que ha influido el que las mujeres hayan sido estas jefas de Estado o de gobierno que han tomado medidas muy acertadas por su experiencia, simplemente como mujeres.
Bueno, un rato en el que aprendimos mucho, quedo pensando como política colombiana, ¿cuándo tendremos una política exterior feminista como la que ustedes han adoptado por décadas? Suecia, en este cambio interesantísimo de México, tenemos tantas cosas por hacer en simultánea luchas en nuestro país. Gracias a la Filbo por mantenerse en estos tiempos difíciles, abrazarnos a mantener una tradición que abre mentes y corazones y encuentra a tantos mundos a través de la lectura. Nos hace valorar aún más y estar con ganas el próximo año en la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este año los países invitados entiendo que son los países nórdicos, ¿no, Diana? Entonces, bueno, aprovechemos el encierro, el tiempo y la tecnología para aprender. Mañana ya vi lectura sobre lectura infantil sueca, y vamos a volver a nuestra feria el próximo año con la pasión de siempre, pero con el crecimiento a estos canales para gente en todo el país y el mundo. Mil gracias. Perfecto, muchas gracias a todos. Gracias y felicidades a la Filbo, y gracias a Eva por la iniciativa, nuestra embajadora de Suecia, y a la senadora por habernos acompañado, y a todo el equipo que hizo esto posible. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos en Filbo 2021. ¡Eso! Listo, están offline. Muchas gracias desde el Filbo por haber participado. Niño, Eva. Gracias. Gracias, Diana. No, muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Adiós, chao Eva, un abrazo. Muchas gracias. Chao. Chao. Hasta luego.